Bueno amigos, bienvenidos al curso de electrónica básica, clase 1, ejercicio 4.1. Encontrar la resistencia total. Este tipo de ejercicios son muy básicos, pero extremadamente útiles, porque nos van a permitir después hacer cálculos, diseños y análisis sobre distintos tipos de circuitos eléctricos y electrónicos, y son algo básico, como decía recién, pero muy indispensable. Así que bueno, vamos a comenzar con este pequeño circuito. En principio, lo que se nos pide acá es encontrar la resistencia equivalente de toda esta combinación de resistencias que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es ir resolviendo por partes. Primero vamos a resolver este circuito serie entre R4 y R3. ¿Cómo sabemos que están en serie? Bueno, porque tanto R4 como R3 son recorridas por la misma corriente, es decir, la corriente que entra a R4 sale de R4, entra a R3, sale de R3. Es siempre la misma corriente. Cuando dos resistencias o más, pero en este caso simplemente dos, están en serie, la resistencia equivalente del conjunto en serie se calcula sumando las resistencias individuales. En este caso, tenemos que hacer 180 más 560, nos da 740 ohms. Esos 740 ohms, ¿ven? Es la resistencia equivalente de esta combinación. Entonces podemos dibujar este circuito como un circuito un poco más simple, porque en lugar de tener dos resistencias acá, tenemos simplemente la resistencia equivalente de esas dos en serie. Fíjense ustedes que tenemos 180 más, decíamos 560, nos da los 740 ohms que tenemos ahí como resistencia total. Ahora pasamos a esta resistencia de acá. Esta resistencia es una resistencia paralelo. Cuando solamente hay dos resistencias paralelo, se pueden usar dos fórmulas para poder encontrar el valor equivalente. La más común de esas fórmulas es multiplicar estos dos valores, o sea, 470 por 740, y después dividirlo por la suma de los dos, es decir, por el resultado de 470 más 740. Es decir, la resistencia paralelo a esta sería la multiplicación de 470 por 740, ese resultado, dividido la suma de 470 más 740. ¿Ven? Esa sería la cuenta que deberíamos hacer. Damos Enter y entonces nos da 287,438 ohms. Esa es una fórmula muy usada, es perfectamente correcta y se puede usar si uno considera que es apropiado. Sin embargo, nosotros vamos a usar una fórmula un poco más general, porque nos va a servir para el caso de dos resistencias, como esta fórmula que acabamos de poner acá, pero también nos va a servir para aquellos casos donde las resistencias sean más de 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, en esos casos siempre conviene más esta fórmula de acá que esta fórmula que acabamos de resolver recién. ¿Cómo se resuelve esta fórmula de acá? Bueno, es 1 dividido 1 sobre R2 más 1 sobre RS1, que en este caso son los 740 ohms de acá. Es decir, yo hago 1 sobre R2, ¿ven acá? 1 sobre R2, que sería 470, ¿sí? Que me da esto, ¿ven? 0,00221 y sigue, que es esto de acá. Después hago 1 sobre 740, ¿ven? 1 sobre 740. Que si ustedes se fijan, es este resultado, ¿ven? Este resultado que está acá, es ese de ahí. Ahora tengo que hacer la suma de estos dos. Ven, miren, vamos a sumar este más este de acá. Fíjense ustedes que lo que estoy haciendo ahora es resolver el denominador de ahí. Me da este número de acá. Y ahora hago 1 dividido el resultado de esta suma de acá abajo vendría a ser, ¿ven? Y ahí me da 287,438, que por supuesto
es exactamente lo mismo que me da la otra fórmula. Bueno, esto significa que el circuito paralelo de estas dos, es decir, el equivalente, la resistencia equivalente de estas dos en paralelo, va a valer 287,438 ohms. Y entonces, nuestro circuito va a poder ser redibujado como mostramos a continuación. ¿Ven? Queda la resistencia de 1000 ohms, esa de ahí. Pero, si ustedes se fijan, ven acá, este paralelo se sustituyó por una sola resistencia con ese valor. Perdón. Bueno, ¿cómo encontramos resistencia total ahora? Bueno, simplemente sumamos estos dos porque están en serie. La corriente que entra por acá, sale por acá, y la misma entra y sale. O sea que la corriente que circula por ambas resistencias es idéntica. Sumamos 1000 más 287,438 y por lo tanto nos da 1287,438, que es el valor total de la resistencia de todo el circuito. Significa que esto de acá, ¿ven? Representa la resistencia equivalente de toda esta combinación de resistencia que tenemos ahí. Bueno, muy bien. Hemos llegado a resolver lo que nos pedía el ejercicio. Mi nombre es Julián, me pueden encontrar en julian@iporg.com.ar. Por ahora los dejo, les dejo un fuerte abrazo y será hasta el próximo circuito que resolvamos juntos.